Gente de Opción New York, gracias por continuar con nosotros. En esta ocasión nos encontramos con dos distinguidos miembros de la comunidad dominicana aquí en Nueva York. Uno de ellos es Miguel Estrella, quien es comunicador, fue presidente del Instituto Bolivariano aquí en la ciudad de Nueva York, y también me dice que es criminólogo desde el 2003. Y del otro lado me encuentro con Samuel Sánchez, que ya ustedes lo conocen, es de la casa, y que, es activista social, comerciante, y además está rondando los círculos de una diputación acá en el exterior, con los cuales queremos conversar acerca de entender un poco más la dinámica que se vive en la República Dominicana y aquí en la diáspora, sobre la definición de qué es patriotismo y qué nacionalismo. Y vamos a comenzar por ahí. ¿Qué diferencia ven ustedes entre nacionalismo y patriotismo? Miguel. Antes de pasar a contestar tu pregunta, quiero decir que me ha tocado hoy interactuar con una de las personas que yo más admiro en la comunidad y a quien le auguro los mejores éxitos porque lo merece y está preparado para ello, para ser diputado por el exterior, el licenciado Samuel Sánchez. Bueno, me hablas del nacionalismo y el patriotismo, ¿verdad? ¿Hay alguna diferencia? ¿Se manejan los términos iguales? Sí, claro, hay diferencia entre Estado, entre patria, entre nación, entre país, hay diferencias. Por ejemplo, la patria tiene que ver con el sentimiento, la sumatoria del baile, la danza, todas esas cosas que nos caracterizan, la gastronomía, eso es patria. Ahora, en lo que tiene que ver con nacionalismo, ahora tenemos que colgar primero en el Estado, que es esa especie de estructura política que es clasista. La patria no es clasista. Por eso tú ves, por ejemplo, a un rico bailando al lado del pobre. El mismo merengue y se siente. Sí, porque la patria es un sentimiento. Ahí no hay diferencias sociales en la patria. Ya el Estado es diferente. Es una organización clasista que es organizada por una clase social determinada y que además tiene el poder de las armas, que le protege y le garantiza el poder. O sea, el sostenimiento del poder en el tiempo, el ejército, la Policía Nacional, etcétera, etcétera. Y la nación, bueno, aquí tenemos lo que somos, lo que es el control de un territorio, ¿verdad?, que une a la gente a través de la cultura, volvemos a la vez, ese sentimiento cultural nos aparta de la patria y la nación, y lo que tiene que ver también con la dinámica del sentimiento que se aterriza con la patria. Si te das cuenta, esos cuatro conceptos se parecen mucho, pero son diferentes. Samuel. Mira, bueno, debo decirle a Miguel que para mí es un honor. Miguel y yo nos conocemos hace muchos años, en la actividad comunitaria, en todo lo que tiene que ver con el pensamiento duartiano en la ciudad y en los Estados Unidos, porque nos ha tocado trabajar en Providence, en New Jersey, en Washington, en Pensilvania, hablando de Duarte y de cultura dominicana, etcétera. Y he tenido el honor de hacerlo junto con Miguel, lo que indica que a mí me honra que lo que Miguel acaba de decir y tratar de cumplir con esa percepción que tienes. Mira, hablando de nación, Roberto y Miguel, y aportando a las acotaciones de Miguel Estrella, nosotros podemos decir que empezamos a construir la parte embrionaria de lo que es nación a partir de 1605 con las devastaciones de Osorio. Hasta 1600, puede ser un poco antes, 1578, pero en 1605, que empezaron a mover los criollos de Montecristi y Puerto Plata para lo que hoy es Monte Plata. Ese proceso de movilización que Osorio se vio obligado a desarrollar producto del contrabando que había en la parte oeste de la isla, entonces, a mi juicio, ahí empieza a tomar forma el concepto de nación. ¿Por qué? Porque todo el que se movió de esas provincias y constituyeron la provincia nueva de Monte Plata, los unía a un idioma, los unía a una forma de ver el mundo,
los unía una forma de alimentarse, y aunque no podemos decir que en 1605 se llamaban dominicanos, ni remotamente, pero esa parte empezó a darle, la parte embrionaria empezó a darle forma. Fue la semilla que llevó hasta 1844. O sea, nosotros no nacemos en el 1844 como nación, nacemos como patria. Okay. Pero como nación, ese proceso de construcción permanente de tal vez siglo y medio, 2 siglos, empieza, a mi juicio, en 1605, tal vez un poquito antes, 1578, pero en 1605, esa devastación de Osorio, de alguna manera empezó a fundar lo que era el sentimiento por una tierra, por algo que es mío, por algo que me pertenece, que no es que le daba igual al criollo nacido de españoles, no le daba igual que lo mandaran para España, porque ya era parte de esa tierra. O sea que todo ese sentimiento de patria, nación, no necesariamente comienza con la invasión de Haití a Dominicana o con la separación pero yo tengo una 84. confusión aquí. Tú te referías que es patria o nación dominicana, porque fue abierta, o sea, por definición. No, estamos hablando primero de definir el concepto de lo que es patria-nación para ver cómo ahora mucha gente tiene ideas que pueden ser en el mismo camino, pero vista desde el punto de vista del nacionalismo y del punto de vista patriótico. Son temas genéricos. Claro. Una nación, una patria, no importa de donde sea. Claro. Ahora, nación, conjunto de habitantes que son gobernados por un gobierno determinado. No, y donde quiero llegar... Esa es técnicamente la definición. Cuando quiero llegar es que, por ejemplo, mucha gente entiende el nacionalismo y el patriotismo como un concepto anti-haitiano per se, cuando ya desde antes de que las dos naciones estuvieran juntos, pues existían ya los conceptos, quizás del otro lado igual que como se llegaron a germinarse claro. En el lado oeste de la isla. Claro, pero no, hago la acotación, Miguel, sobre el origen, lo que yo considero podría ser el origen nacional nuestro, porque hay mucha gente nuestra que piensa que todo empezó en el 44 con el Trabucazo. No, de ninguna manera. ¿Me hago entender? No, hay gente que cree que... Y ha sido un error histórico incluso. Claro. Porque todo parte de ahí, y no es así. Causa, efecto y consecuencia. Eso venía arrastrándose ya, como tú bien perfectamente lo defines. Hace tiempo que venía arrastrándose. Es más, el 44 es la consolidación de ese proceso. El reconocimiento de que, pero de pronto nosotros tenemos ya 2 siglos, siglo y medio, identificándonos con esto. Y mira que somos diferentes a los vecinos, por ejemplo. O somos diferentes a los que son cubanos. Correctamente. Esa conducta, ese comportamiento similar que nos define entre los nacionales de la parte este, es lo que va estableciendo, no, pero esto es una nación. Correcto. Y sobre esa base de que somos una nación, no una república, una nación, es que Juan Sánchez Ramírez decide pelear con los franceses. Así es. Para separar, para que los franceses salgan de la parte este de la isla, entendiendo que no podemos andar con ellos. Haciendo, digamos, o sea, poniendo énfasis en lo que decía Miguel, de que es ese conjunto de cosas que nos hacen únicos, distintos frente y iguales frente a nosotros mismos. Idioma, cultura, música, costumbres, etcétera. Y el sentido de pertenencia. Esto nos pertenece. El sentido de pertenencia es importante. Porque entonces Juan Sánchez Ramírez y sus hombres entienden, pero este es territorio de nosotros. ¿Qué hacen los franceses aquí? Si no hay sentido de pertenencia, no les hubiese importado que los franceses se queden en la parte. Fíjate que Juan Sánchez Ramírez era español. Era español. O sea que nuestra historia es rica, es bellísima. Pero fíjate, Samuel y Roberto, nosotros tenemos una contradicción histórica que yo creo que es única en el mundo. Duarte, el ideólogo, ¿verdad?, y quien realmente dio consecuencia a sus ideas, a sus principios, una nación libre, independiente, que se llamaría República Dominicana. Pero Duarte está por todos los lados, calles, avenidas, pero nadie sigue el pensamiento de Duarte, ni lo conoce. Sin embargo, seguimos el pensamiento de Santana, que fue el origen del sector conservador político de la República Dominicana desde su nacimiento. De 179 años que hemos tenido de república, 10 han sido de gobiernos con el pensamiento duartiano y 169 de gobiernos conservadores que continuaron el pensamiento de Santana y de Báez. Sí, porque Báez y Santana tuvieron ciertas contradicciones, pero eso era por el celo. Y defendiendo los mismos intereses. Sí, el mismo pensamiento. Obviamente,
va a ser un hombre más instruido, era un abogado prestigioso. Obviamente tenía grandes debilidades de sentido ético, ¿verdad? Pero y veía la República como un negocio más que como un deber patriótico. Actualmente en la República Dominicana, se debaten estos dos conceptos en vertientes diferentes. Algunos lo ven como el patriotismo, amor a la patria, otros ven nacionalismo como odio a lo de afuera. Y en esa vertiente, pues tenemos gente que apoya o no apoya los derechos adquiridos que han tenido haitianos dentro del territorio, y hay otros que, basados en su nacionalismo, pues dicen que no, que estos derechos no funcionan. ¿Qué opinión le merecen estas dos fases o facciones que hay dentro del territorio dominicano? Miguel. Bueno, lo que estamos viendo es, cuando ya que abordamos el tema de nacionalismo, ¿verdad?, y de patria, obviamente todo lo que trata de contrarrestar esa realidad tiene obviamente una respuesta de la misma dimensión. Entonces es lo que estamos viendo. Hay una nación que se llama Haití, al este de la isla española, al oeste de la isla española, y estamos nosotros del lado oeste, la República Dominicana. Son dos estados, son dos naciones. Una le ha ido muy mal, por razones que todos sabemos, no hay que traer la colación, y la otra ha tenido una gran prosperidad si se compara con la otra. Ahora, aquella ha sido amparada por el plano político internacional, porque han entendido que Haití no tiene solución. Y han entendido también que lo que hay que hacer es unificar todos los dos gobiernos. ¿Tú te inscribes dentro de esa creencia de que la isla se va a unificar o hay? No, estamos peleando para que no suceda, pero lo que sabemos son los planes. O sea, ¿tú crees en esos planes? Oh, indudablemente. Samuel. No. Bueno, con respeto de Miguel, yo pienso que hay algo en lo que coincido con Miguel. La carga económica que significa Haití, Dominicana no la puede asumir. Pero la situación económica de Haití es muy distinta a las razones por las que algunos grupos rechazan a los haitianos. Si tú me dices a mí, no, el problema es que Haití es una carga económica. Lo podemos discutir. Pero bajo ninguna circunstancia podemos ver la perspectiva racial o la perspectiva de la pobreza, sino de la perspectiva de que económicamente Haití es un problema económico real y que en efecto las potencias del mundo no le dan la importancia que Haití tiene, porque Haití no tiene petróleo, no tiene oro, por lo menos para explotarlo en los próximos años, no tiene tierras raras, etcétera. Y como está un grupo de personas. Es un problema, pero que no le afecta a esas potencias. Ni le beneficia a su solución tampoco. Y un grupo de personas asentadas en un territorio de pobreza extrema no han puesto lo suficiente atención a eso. Ahí coincido. Y coincido con algunos sectores en el sentido de que tenemos que discutir la perspectiva haitiana, la situación haitiana desde la perspectiva económica, pero no sobre la base del maltrato o dejando de reconocer que, querramos o no, los haitianos han aportado mucho a la economía dominicana, en su mano de obra. Y mirando la cantidad de haitianos que tenemos en el país, la proporción. En nuestras luchas, Abril, por ejemplo, Jack vio sí, el comando haitiano del 65. Claro, pero además la solidaridad de gobiernos haitianos en momentos difíciles de los sectores, digamos, patriotas dominicanos. Pero además de eso es tratar este tema con cuidado, porque a veces uno abre heridas que es difícil curar en el tiempo. Que están abiertas. ¿Entiendes? Y eso me preocupa mucho. ¿Tú crees en la teoría de que hay fuerzas externas que quieren unir a la isla? No, definitivamente. Lo que yo no creo, claro que hay algo, porque que no es posible que las potencias mundiales, viendo la situación que tiene Haití, no hagan nada. Eso no es posible. Pero además, no es posible que, y perdóname Miguel que te robe esto, pero no es posible que la jefa militar del área del Caribe haya visitado a República Dominicana y que el presidente se haya tenido que destapar inmediatamente con una propuesta en el Congreso, cuando aquí, lo que está pasando en la frontera, que no se le da el frente adecuadamente. Entonces yo pienso que hay un doble raseo ahí. Entonces yo sí creo que hay una especie de, si no un plan hecho en un laboratorio, la intención expresa de que por fuerza de gravedad
ese problema lo asumamos nosotros. Eso es una realidad. La realidad es que hay que crear un mercado de 25 millones de habitantes, eso hay que tomarlo en cuenta. Y lo segundo, que hay que curar a Haití de forma tal que deje de ser un país que contagie con sus grandes problemas económicos y sociales a toda la región, que podemos llamar subversivo. Entonces, ellos están tratando de matar a toda la región. Ellos están tratando de matar dos pájaros con un solo tiro. Ahora, creo que van a tener que tener mucho cuidado. A futuro, Miguel, ¿cómo tú ves, vislumbra una solución a la situación y cuáles serían 2 o 3 posibles soluciones? Si vemos lo que está haciendo las Naciones Unidas, si vemos lo que está haciendo la USAID, si vemos lo que ya están en las escuelas, borran incluso los textos que nosotros dimos cuando estuvimos allá. Ahora ponen Haití como la República Haitiana. Se está dando en la fase primaria de nuestra educación. Se está promoviendo la República Haitiana. Si vemos que, por ejemplo, las parturientas, eso es altamente sospechoso, cómo llegan allí. Y si ves, Samuel, lo que acabas de decir, porque esta propuesta que estuvo en el Congreso se trata de las tratas, de forma tal que todas esas mujeres que dan a luz allí a una ración de 5 por 2. Entonces, en un espasmo de tiempo de unos 20 años, tú vas a tener en el país 7 millones de haitianos y 7 millones de dominicanos. ¿Qué va a pasar ahora? Partiendo del hecho de que las haitianas tienen un volumen de partos mayor que las dominicanas, esa es una realidad. 5 a 2. Sin embargo, yo pienso que hay un problema humano al que no le podemos dar la espalda. Y ¿cuánto pueden costar 2 o 3 hospitales en la zona fronteriza, en Haití, del lado haitiano, ¿cuánto puede costarle eso a Estados Unidos, a Canadá o a Francia? Bueno, pues Justin Trudeau, el primer ministro del Canadá, acaba de donar $10 millones para construir hospitales en la franja. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que ser en la zona fronteriza? Porque no hay más espacio en Haití. Yo creo que tiene más espacios físicos, ¿no? Sí, pero insisto en que pienso que aquí se debe tratar. Esa es una realidad que no podemos evadir. Pero hay una realidad, por ejemplo, hay experiencias muy buenas, por ejemplo, la zona franca binacional, que ha generado empleo y riqueza a ambas zonas la familia. Acuérdense que no podemos pecar de ingenuos. ¿Acuerdan lo que pasó con Brewster? Que fue el embajador que tuvo un problema con Rosario. ¿Se acuerdan de Rosario? Sí, claro, con Roberto. Que le pidió a Roberto Rosario el controlar el sistema civil de la República Dominicana para él meter a los haitianos y ponerle otros nombres. Y Roberto se negó, y eso le costó a Roberto incluso la visa norteamericana. Y ahora supe que el gobierno lo acaba de contratar. ¿Qué pasó ahí? ¿No sería más inteligente, por ejemplo, del gobierno, y sabiendo todo el problema que hay con que los principales responsables de cuidar la frontera son los que están trasegando haitianos, identificar a cada haitiano que entra, ilegal o no, a territorio dominicano? Esa es la parte romántica. El problema es que yo pienso que no podemos pedirle a Haití lo que no es posible. Hay que pensar en lo posible. Y hay cosas que pero es a las autoridades dominicanas que son los responsables de cuidar la frontera y son los primeros que les dejan. Entiendo, pero tú no puedes pedirle documentar a alguien en la frontera que viene sin documentos de por sí. Eso es una complicación. Tú estás sujeto a que él te diga cómo él se llama. Pero con los asuntos biométricos tú puedes más luego darle seguimiento eso podría ser. A eso. De todas maneras, yo que creo es que hay que volcar recursos y tecnología en la parte oeste. De suerte que ese asunto, por ejemplo, nosotros hasta hace muy pocos años, tú ibas a declarar al hijo mío. Miguel, tú vas para la capital, declárame al hijo mío, y tú ibas a dar el nombre que tú querías, le ponías el apellido que querías. Porque eso era muy manual todavía. Hace pocos años ya empezó a digitalizarse ese proceso. Y pienso que si nosotros hemos tenido una experiencia de éxito con eso, Haití con una buena inversión puede resolver eso. Ahora, la casta haitiana es tan terca y tan mala como la casta dominicana. Y es solo el 1%. ¿Entiendes? Entonces esa casta es torpe, le ha sacado muy buen provecho económico a la población haitiana, y es difícil llegar a acuerdos con esa casta porque ellos mismos no ven el enorme problema en el que están metidos. ¿A quién le conviene más el desorden de la frontera? ¿A los que están del lado de Haití o los que están del lado de República Dominicana? No, los haitianos, porque ellos se benefician.
Acuérdate que solamente el 1% de la población haitiana acapara todas las riquezas. Los demás son pobres. O sea, aquí no hay intermediario, no hay intermedio como clase media. No, no, ellos son ricos y pobres. Entonces, hay una cosa, Samuel, que no me gustaría dejar pasar, y es recordar que parte del problema es que Haití ocupó la parte este de la isla por 22 años y que eso creó rencores acumulados en el tiempo que son difíciles, imposibles de soslayar. Y la realidad es que lo que tenemos que seguir luchando es para ellos allá, en su sitio, y nosotros acá. Y eso, obviamente, solamente dejando de lado aquellos que están verdaderamente legales para cumplir con los acuerdos internacionales. Nada más. Mira, pienso, Eddie, 2 minutos más, pienso que le sacan ventaja los poderosos de ambos lados. Porque ciertamente, tú recuerdas, Miguel, que en la dictadura de Trujillo, incluso en el gobierno de Balaguer, salían a recorrer los haitianos y se lo pagaban a la dictadura duvalierista por cabeza. No le preguntaban, no le decían para dónde iban, súbete en ese camión y vámonos. Era así. Del lado haitiano. Del lado haitiano. Y ese dinero se le pagaba por cabeza a los Duvalier, al papá y al hijo. Eso fue una práctica común. Por lo tanto, y llegaban documentados a Santo Domingo. No, era en la calle, te vas conmigo y se acabó. Allá le daban, era una especie de entrada, para ponerlos en los ingenios, en los barracones. Lo que indica que el sector agrícola dominicano, el sector construcción, el sector turismo le está sacando mucha ventaja al hecho de poder mover indocumentados y poder sacarlo del país cuando le convenga. Eso también lo tenemos que ver, porque hay una doble moral de un sector económico dominicano que le ha sacado muy buen beneficio a ese asunto. Y que lleva cosas allá a lo hace, de manera intencional. Y por otro lado, Miguel, mi diferencia con relación a la invasión haitiana del 22... Yo dije ocupación. Pero mi diferencia es que nosotros no podemos seguir cargando eternamente con esa situación, porque si los mexicanos los mexicanos cargan con que Estados Unidos le robó el territorio de Texas para acá en 1875, 50 y pico años después. Señores, continuando con esta interesante conversación con Miguel Estrella y Samuel Sánchez acerca de patriotismo, nacionalidad y de ese elefante que tenemos en la sala, que es la migración haitiana en República Dominicana. Tú, en tu actuación anterior, antes de Nueva Pascua, hablabas de invasión o ocupación de Haití en República Dominicana. Duarte y los trinitarios llegaron a un acuerdo con un sector liberal haitiano que pretendía tumbar el gobierno, que era enemigo de los dos lados. De Boyer. Ahora bien, cuando los digamos, progresistas, los liberales llegan al poder en Haití, se hacen enemigos de los guardianos y ahí entra un conflicto. Okay. Porque los conservadores dominicanos fueron todos funcionarios del gobierno haitiano en los 22 años. No, y cuyo jefe era Juan Sánchez Ramírez. Por ejemplo. que es realmente donde emerge Santana. Pero tal vez confundimos a la audiencia, pero intentamos ojalá y que no. Pero creo que tenemos que estar claros en el sentido de que somos dos naciones o países totalmente distintos, que tenemos la razón de coexistir. Yo pienso que en la medida que cada cual atienda lo suyo, eso crea también el espacio para mejor entendimiento, que los dominicanos no se sientan atemorizados por esta penetración de ya de 5 millones de haitianos, y esta cifra la doy. Pero ninguno de los dos me han dado una solución o desde su punto de vista al problema que tenemos ahora. Tenemos 2-3 millones de haitianos en Dominicana, una entrada que no se controla. ¿Qué hay que hacer en lo inmediato desde su punto de vista para, primero, controlar la migración y qué vamos a hacer con los que están allá? Una parte están legales, otros están ilegales. ¿Cómo resolver el problema? Tres cosas que se deben hacer. El problema es hasta cierto punto elemental. Primero, frenar la entrada por las fronteras, porque hay una frontera marítima, de dan la vuelta. Claro. Tenemos también que revisar el padrón civil para repatriar a aquellos que están ilegales. ¿Según la Constitución del 2010 o anterior? No tiene que ser el 2010. Porque hay una sentencia
La 6813. Y una ley posterior. Que dice claramente que a partir del 1929 esa es la ley. Ok. O sea, no hay apatridia en el país. El haitiano dice que todo haitiano que nace fuera de su territorio es haitiano. No hay apatridia. Estamos claros en esa Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Cada uno en su lugar. Los haitianos, repatriarlos hacia Haití, y entonces nosotros tener que romper con todo el plan que está en marcha. Están forzando por los campamentos legales, pero ya existen de manera informal. Y quiere decir que ya, según Damián Arias Matos, ex general Damián Arias Matos, él dice que hay 5 millones de haitianos en la República Dominicana. Si somos 11 millones de dominicanos, estamos casi a la par. A la par. Además, ellos tienen el partido dominico-haitiano que no se lo han permitido todavía, pero están forzando en las plataformas internacionales para que se lo permitan. Samuel, eso del partido. No, Miguel, no creo que sean 5, no creo que lleguen a tanto. Bueno, eso es lo que me dijo sí, don... pero no creo que lleguen a tanto. ¿No? Y dos, también, además de la frontera, Miguel, que tú planteas, hay que ponerle un freno a los que lo contratan. Porque es muy bueno tú tener 2, 10, 15, 20, 30 haitianos en una construcción, durar 2 meses sin pagarle, y a los 2 meses decirle, te llamo a migración y se lo lleven, y no le pagan. Ese sector de construcción, ese sector agrícola que contrata haitianos por las ventajas que le saca eso, el sector de turismo, si nosotros no rompemos la llave que genera que vengan, y a esos empresarios no se le aplica la ley, no hay forma que eso se detenga. Una pregunta para los dos y breve me contestan para terminar este segmento. Le estamos pidiendo hacer cosas con los haitianos, cosas que nosotros como dominicanos en el exterior demandamos. Nosotros buscamos poder político, nosotros buscamos facilidades para la legalización, nosotros buscamos que se reconozcan derechos internacionales que nos asisten como inmigrantes, pero esos derechos lo estamos reciprocando con los inmigrantes haitianos. Miguel. Mira, yo tengo aquí algunas acotaciones, porque Duarte lo dejó todo. Nunca me fue necesario como hoy el tener salud, corazón y juicio. Hoy que hombres sin juicio y sin corazón conspiran contra la salud de la patria. O sea, él sabía que esto venía. Ahora, él tuvo una respuesta. Él tuvo una respuesta. Miguel, no. Hoy una respuesta a ese problema. Permítame complementarte esa parte. Él se refería esencialmente a los afrancesados y a los grupos que posteriormente lograron, a través de Santana, anexar la República a España. Esa es una interpretación. No, serán los hechos. Pero Duarte fue un visionario. Sí, pero incluso plantea aquí, fíjate lo que plantea en el futuro. A esto le da la respuesta y la solución. Nuestra patria ha de ser libre e independiente de toda potencia extranjera o se hunde la isla. Ahí no se está refiriendo a franceses. No, ese es un dictamen. Y ahí es que nosotros nos basamos. Esta patria fue fundada por Duarte, no fue racista, porque también no lo dejó escrito, no lo dejó por escrito. ¿Qué dice Duarte? Los blancos, morenos, cobrizos, cruzados, marchando serenos, unidos y osados, la patria salvemos de viles tiranos. Y al mundo mostremos que somos hermanos. Racista no era, pero sí nacionalista. Samuel, estamos siendo, digamos, doble moral, pidiendo cosas para nosotros en el extranjero cuando se la negamos a los inmigrantes haitianos. Sí, yo pienso que sí. Por ejemplo, nosotros nos encanta decir en los medios, el congresista dominicano, Adriano Espaillat, Adriano es origen dominicano, Adriano no es un congresista dominicano. Correcto. Eso es una falta de respeto a Adriano y al Congreso al que él le sirve. Y a la dominicanidad también. Claro, porque él no es, su origen es dominicano. Pero él no representa la dominicanidad, él representa ahí los intereses de Estados Unidos. Eso es lo primero. Pero lo hacemos con muchos oficiales electos. Con todos. Nosotros hemos tenido la relación con los haitianos nuestros, los haitianos que viven en la parte este, con nosotros, que comparten el territorio, no nos han dado el nivel de problema que le daría una comunidad problemática en volumen a un país como el nuestro. Yo creo que la relación ha sido relativamente armoniosa a pesar de las dificultades. Yo pienso que hay que repensar esa resolución de la Suprema, que la 168-3, hay que repensar qué tipo de sociedad estamos construyendo. Y si nosotros, negando derechos, estamos sembrando hoyos para el futuro, ¿y qué podría significar eso para nosotros como sociedad? Si estamos profundizando aquellos complejos que en el exterior padecemos nosotros.
Eso me preocupa mucho, porque tal como tú señalas, yo creo que estamos intentando negar derechos que en el exterior vivimos reclamando. Yo pienso que es anómalo el hecho de tú tener ahora niños dominicanos con todo el derecho adquirido con que nacen en sus casas porque los haitianos ocupan las sillas en las escuelas. No, eso no es cierto, Miguel. Eso es cierto, eso No, está no, documentado. no. Eso está documentado. Pero pasa lo mismo acá. No, pero eso no es cierto. O sea, Sí, pero es que los niños, la gente viene... Es que son dos cosas muy diferentes. Por ejemplo, en los Estados Unidos, sí, son diferentes. Los Estados Unidos es un país del primer mundo con territorio y demanda de manos de obra que prácticamente infinitas. Ese no es el caso de la República Dominicana. Tenemos una ley para proteger a los trabajadores 80-20. 80 tienen que ser mano de obra dominicana y el 20 extranjero. Pero que no lo Y cumplen se son los cumple, haitianos, se han son invertido. los empresarios dominicanos, Se han Miguel, que le invertido, cumplen. se han invertido. Son 80 para los extranjeros y 20 para los dominicanos. Bueno. Eso hay que corregirlo. Señores, gracias por estar ahí un ratito. Yo creo que esta es una conversación que debemos continuar en otro espacio y profundizar en los temas de migración y de cómo podemos avanzar en esta, no digo problema, pero en esta situación que envuelve la República Dominicana con el vecino país de Haití. Gracias, Miguel, gracias, Samuel. Será en otra ocasión donde podemos seguir profundizando este y otros temas más aquí en Opción New York. Y hechos y opiniones. Gracias, Roberto. Muchísimas gracias. Opción New York. Qué mejor forma de comunicación. Opción New York.